Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenas madrugadas, dependiendo de la hora en que estén viendo este video. El día de hoy vamos a abordar un asunto relacionado con algo que les provoca dolor de cabeza a muchos, y es la ortografía. Puede parecerles irrelevante, pero escribir correctamente, saber algunas cuestiones ortográficas puede hacer la diferencia entre tener un buen empleo o dejar pasar la oportunidad de su vida. Entonces vamos a abordar este asunto, y lo primero que debemos considerar, lo primero que debemos recordar es que en la escritura las letras que utilizamos representan sonidos. Esta relación, como ya veíamos en videos anteriores, entre el sonido que producimos y una representación gráfica implicó un recorrido de muchísimos siglos, de muchísimos milenios incluso, y la verdad es un descubrimiento maravilloso. Reitero, esta idea de convertir en letras, en grafías, los sonidos que pronunciamos requirió una destreza y una capacidad cerebral muy grandes. Se considera que cuando hablamos, muchas veces pronunciamos los sonidos de manera clara y obvia. Nadie podría confundir una T con una S, por ejemplo. Sin embargo, hay ciertos sonidos, ciertas letras que pueden prestarse a confusión, sobre todo a la hora de pronunciarse. El caso que tenemos aquí es la palabra que están viendo en pantalla. Así se escribe, pero resulta que al momento de pronunciarla, no pronunciamos lo que vemos escrito, sino que pronunciamos lo que está abajo. Es decir, en lugar de pronunciar en base, esto suena un poco raro y pronunciarlo es complicado, en base, lo que estamos pronunciando es en base, y quizá no lo perciban, pero estamos convirtiendo esa N, que debiera ser clara, en una M. Hay otros casos, como les decía, en donde estas variaciones son evidentes. Incluso el cambio de sonido implica un cambio de significado. Nadie confundiría una P con una B, sobre todo en esta combinación de palabras entre peso y beso. Lo cierto es que desde el punto de vista de la fonética, de la fonología, no hay mucha diferencia realmente entre una P y una B, pero ese es otro asunto. Además, se tiene la creencia de que en español escribimos lo que pronunciamos, y eso es una gran ventaja. Pero les hago la pregunta si es realmente que en español se escribe lo que se pronuncia. A veces, para bien, así es. En otras, para mal, también es cierto. Como veíamos en la palabra envase, estamos pronunciando esa N como M, y eso puede afectar nuestra escritura. Pero vamos a ahondar un poco más en este asunto, y debemos partir del hecho de que esta falta de correspondencia exacta, en la mayoría de los casos, repito, se da, pero esta falta de correspondencia exacta entre fonemas, los sonidos, y grafías, la escritura, suele provocar los principales errores ortográficos que conocemos. En primer caso, la B y la V solo tienen un fonema, es decir, un sonido, el sonido de la B. Otro caso, la C y la Z, ambas suenan como S. Hay un mismo fonema, un mismo sonido para tres
grafías, 3 letras. Otra característica del español que genera dudas y confusión es que la G suele pronunciarse como J frente a E y frente a I. También debemos considerar que la H es una escritura, es un signo ortográfico, pero no tiene sonido. Y por supuesto ocurre también con una vocal como la U, que no tiene un valor fonético cuando se encuentra después de una Q y después de una G. Y por supuesto, el caso más extremo, el más complicado, es el uso de la X, que puede tener varios sonidos. En conclusión, en español no siempre se pronuncia lo que se escribe, ni siempre se escribe lo que estamos pronunciando. Y para ejemplificar un poco esto, veamos la diferencia entre lo que es el alfabeto escrito, el que todos conocemos, frente al alfabeto fonético. Si ustedes observan, tenemos que en el alfabeto escrito hay 27 letras, mientras que en el alfabeto fonético tenemos 22 sonidos, 17 consonantes y 5 vocales. ¿Dónde están las diferencias? Como podrán observar, por ejemplo, en el alfabeto fonético no tenemos C, porque tenemos un solo sonido que es el de la S, tampoco tenemos Z. Si ustedes se fijan también, no tenemos H, porque ya decíamos, no tiene un sonido. Tampoco tenemos Q, por ejemplo. Decía el sonido de la C, es también el de la K, por eso tenemos K, pero no C. Y está claro, tampoco tenemos un sonido para la W, es un sonido compuesto, ni tenemos un sonido para la X. Y la Z, como ya señalaba, entra en el sonido de la S. Pero tenemos, si ustedes observan, tenemos aquí otros sonidos que no tienen letra propiamente, y es el sonido che, por ejemplo, que se escribe de esta manera. Ahora, este sonido de la che está formado en la escritura, está formado por una C y una H. Por eso se llama dígrafo, porque utiliza dos grafías. Y el otro sonido que vemos aquí representado con una R, con una especie de gorrito, es el sonido doble R, que se distingue de la R. Por ejemplo, el sonido R simple lo tenemos en la palabra pero. Pero el sonido doble o trabado o complicado, como suele llamársele, de la R lo tenemos en palabras como perro. Entonces, no siempre escribimos lo que pronunciamos y no siempre pronunciamos lo que escribimos. No debemos perder de vista, no debemos olvidar que cuando hablamos de ortografía nos referimos a el uso correcto de las letras, a una correcta escritura de las palabras, que muchas veces, bueno, puede no ser relevante, pero en otras puede afectar el significado. Hay dos maneras, básicamente, de mejorar la ortografía. La primera es aprendiendo a escribir correctamente cada palabra, y aquí quiero señalar para algunos teóricos, la ortografía es como una especie de memoria muscular. ¿Qué es esto? Es aprender a hacer algo de manera mecánica al grado en que ya no se piensa en lo que se está haciendo, sino que el cuerpo reacciona solo. Eso se le llama memoria muscular, y la escritura es una especie de memoria muscular. Así que escribir es un proceso, es un acto en el que ya no estamos pensando, sino que sencillamente escuchamos la palabra y dejamos que el movimiento de la mano, que la mano actúe de manera independiente, casi de manera mecanizada, como se dice. Por eso corregir a veces una falta de ortografía puede ser un poco complicado, porque la mano está acostumbrada a escribir de una manera,
Por eso, repito, no menosprecien el valor de las planas, a veces es necesario. Esa es la primera manera de mejorar la ortografía, aprendiendo a escribir correctamente cada palabra. Y la otra, la que vamos a ver a continuación, es la memorización de algunas, en este caso de ciertas reglas ortográficas que considero son las principales, porque a partir de mi experiencia docente me he dado cuenta que son errores que se cometen. Entonces, como decía antes, no son todas, hay muchísimas más, pero considero que son las principales, es decir, las que pueden ayudar a muchos de ustedes a mejorar su escritura. Empecemos con la letra B, y lo primero que quiero que consideren es que los verbos terminados en AR y sus derivaciones en copretérito van con la letra B. Por ejemplo, cantar y deriva en cantaba. Otra regla importante que quiero que consideren es la del copretérito del verbo ir, que debe ser iba, ibas, íbamos, iban. Por favor, mucho cuidado con estas palabras. Pasamos ahora a las reglas con la letra V. Y la primera observación, la primera regla que quiero que observen es que los derivados verbales de tener y andar se escriben con V. Así que de tener pasamos a tuve. Y por supuesto de andar pasamos a anduve. Y un error muy común, es muy frecuente ver, es el verbo tener cuando se usa en oraciones como el niño tuvo fiebre. No estuvo con B, estuvo con V porque se deriva del verbo tener. Por favor. Una regla básica, fácil de recordar. Después de ol, se escribe V como en las palabras polvo, solvente y resolver. Ahora veamos algunas reglas que son comunes tanto a la B como a la V. Para empezar, después de la M se escribe la B, como en las palabras timbre, hombre, entre otros. En el caso de la V, se escribe después de la D y de la N, como en las palabras advertencia, ahí está la D, y envase, que ya veíamos anteriormente. Pasamos ahora a esas otras letras que generan problema. Empezamos con la C. La primera regla es muy fácil también de recordar. Los verbos terminados en ser y sus derivaciones se escriben con C, como en el caso de padecer. Una derivación es padecimiento y se conserva la C. Allí está la derivación. Otro, del verbo hacer, la derivación mantiene la C en las palabras hice, hicimos, hicieron. Por favor, es un error muy común ver la palabra hacer con S. Cuidado con esos errores. Y bueno, hay unas excepciones a esta regla que son fáciles de recordar. Por ejemplo, la palabra coser con S no es lo mismo a la palabra coser con C. Por eso aquí el ejemplo. La ropa se cose. La comida se cuece. Y en el caso de la palabra toser, esta palabra va con S porque se deriva de la palabra o de la raíz tos. Pasamos ahora a las principales reglas ortográficas del uso de la S. Y bueno, la primera es sencilla. Las terminaciones sivo y siva se escriben con S, como en explosivo, en masiva y otras tantas. Las palabras terminadas en esca y esco, vean, van con SC.
como en el caso de pintoresca, una ciudad pintoresca, o grotesco, es un cuadro grotesco o una escena grotesca. Continuamos con las principales reglas ortográficas de la letra Z. Las terminaciones de palabras abstractas as, es y esa se escriben con Z. ¿Qué son las palabras abstractas? Hacen referencia a realidades producidas mentalmente, a realidades que solo podemos percibir con la mente, a diferencia de las palabras concretas. Es decir, si yo hablo de una palabra como árbol, puedo percibir esa realidad con la vista. Si yo utilizo la palabra viento, es una realidad o es una palabra concreta porque hace referencia a algo que percibo mediante los sentidos. En este caso, el viento lo percibo con el tacto, o si hay algo que permita que produzca sonido, percibo el viento con el oído. Entonces, tenemos por otro lado las palabras abstractas, que son aquellas que solo podemos percibir con la mente, como por ejemplo la palabra fugaz. Algo que es fugaz hace referencia al tiempo, y el tiempo es una abstracción. Tenemos la palabra timidez, que también es una abstracción, hace referencia a algo que solo se percibe con la mente. Y la palabra belleza, que es una construcción social, no es algo que esté físicamente en la realidad, sino que es una construcción social que se percibe o se determina a partir de un conjunto de elementos establecidos por un grupo, pero que es una realidad mental más que otra cosa. Palabras como libertad, como justicia, son palabras abstractas. En conclusión, si es una palabra abstracta y termina en as, es y esa, va con Z. También las palabras que terminan en ansa y asgo, como adivinanza y hallazgo, se escriben con Z. Algunas reglas comunes a la C y a la S son, por ejemplo, las terminaciones en ción. ¿Cuándo va con C o cuándo va con S? Es uno de los principales problemas, de los principales errores ortográficos que uno se encuentra. Bueno, si les ayuda, espero que sí. Si la palabra puede derivar en tor o en dor, entonces va con C. Por ejemplo, composición. Bueno, puede derivar o se relaciona con compositor. Allí está la terminación tor, entonces va con C. Admiración. Puedo relacionarla con la palabra admirador. Significan lo mismo, tienen el mismo sentido. Eso es importante. Admiración se relaciona con admirador por significado. Entonces ahí está la terminación dor. En consecuencia se escribe con C. Y entonces, ¿cuándo va con S? Cuando la palabra conserva la S o cuando deriva de la terminación tir. Por ejemplo, precisión, que se relaciona con la palabra preciso por significado. Precisión, preciso. Ahí está la S, se conserva. Entonces, precisión va con S. Suspensión se relaciona con la palabra suspenso, no como género cinematográfico, no lo confundan, sino como algo que está colgado. La palabra suspensión, o pausa también, la palabra suspensión se relaciona con suspenso, entonces va con S. Y por supuesto la palabra diversión se relaciona por significado con divertir. Ahí está la terminación tir, en consecuencia va con S. Luego tenemos también ciertas reglas comunes a la C y a la Z. Por ejemplo, las palabras que se escriben con Z cambian por una C cuando se colocan antes de E
o de I. Veamos, la palabra analizar se escribe con Z. ¿Y qué pasa cuando se deriva en la palabra analicé? No puedo ponerle la Z. Así que la Z se convierte en C, analicé. Son muy pocas las palabras en donde va la Z con la E, y casi todas provienen de palabras náhuatl. Por ejemplo, la palabra Zempoala, Zihuatanejo, entre otros. Fuera de esas excepciones, no hay Z con E. La Z se convierte en C. En el caso también de pez, cuando se hace en plural, la Z se convierte en C, peces. Lápiz, cuando se hace el diminutivo, lapicito, allí está la Z otra vez convertida en C. No lo olviden. También deben recordar que los verbos terminados en ser se convierten en ZC en sus derivaciones. Por ejemplo, parecer debe llevar la ZC cuando lo derivo en parezco. Y otros tantos ejemplos. Parecer, parezco, merecer, merezco, entre otros. Para muchos, la ortografía no es algo tan importante. Hay un poco de razón en eso. Yo siempre he dicho que la ortografía es una especie de peccata minuta, es un error pequeño, se puede corregir. Lo importante, sí, en efecto, es tener claras las ideas que se quieren expresar por escrito, y ya luego la ortografía es algo que se puede corregir fácilmente. Pero también es cierto que la ortografía es una importante carta de presentación, y espero que mejoren su ortografía para que de esa manera pues no dejen pasar las oportunidades, no pierdan la oportunidad que se les presente. Espero que hayan disfrutado este video y denle like, denle seguir a nuestra página, estén al pendiente de las publicaciones y nos veremos después. Hasta luego.